docentes aquí presentes. Me voy a presentar. Mi nombre es Emi Sami Carvajal Ramos y el día de hoy es un honor para mí poder presentarles a mi querido país, Perú. Y para empezar, quiero decir que lo he resumido de una manera de que todo pueda concluir en el tiempo que me han otorgado. Entonces, en la pantalla ahora mismo tenemos nuestro mapa y vamos a empezar analizando nuestro escudo, el cual representa nuestros nuestros tres reinos. La llama representa la riqueza de nuestro reino animal, el árbol de la quina representa al reino vegetal y la cornucopia representa la riqueza de nuestro reino mineral. El árbol de la quina fue muy usado en tiempos de la malaria para contrarrestar esta enfermedad y como pueden ver está la llama o alpaca, el cual es originario de nuestros Andes. Y sí, vamos a continuar con la información general de Perú. Nuestro nombre es República del Perú, es el tercero más grande de América Latina, con 1.285.216 kilómetros cuadrados. Este año alcanzó los 33 millones de peruanos. Nuestro idioma oficial es el castellano, nuestra capital es Lima, nuestra moneda es el Nuevo Sol y nuestra fiesta nacional es el 28 de julio, el cual se celebra desde nuestra independencia en 1821. Y nuestra república es presidentista. El 60% de los peruanos son mestizos. Ahora vamos a pasar a analizar a nuestro territorio. El 59% de nuestro territorio es de la selva. Está dividido el Perú en 3 regiones: costa, sierra y selva. Y como pueden ver, el más grande es el de la selva con 59%, la sierra con 30% y la costa con 11%. La selva por lo general se caracteriza por tener un clima tropical y húmedo. La sierra es alta, fría y seca. Y la costa, en donde yo nací y vivo, es templada, normalmente con mucho solcito y bueno. Y ahora sí vamos a pasar a analizar a nuestros vecinos. Nuestros vecinos son Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Con Bolivia compartimos el lago Titicaca, con Brasil compartimos el río Amazonas y por este lado tenemos a lo que es nuestro Océano Pacífico. Y ya, siguiente, nuestras actividades por las cuales sigue activo el Perú, se rige, se basa económicamente, es la pesca, la agricultura, la minería y la agropecuaria. Un dato curioso es que tenemos 41 variedades de papas distintas, cada uno con textura y sabor distinto. Y ya esto nos ha llevado a estar dentro de las 5 potencias de América Latina. Otro dato curioso es de que el territorio peruano es uno de los que vio nacer a una de las primeras civilizaciones, la cual se llama Caral. Esta civilización fue contemporánea con otras de las primeras civilizaciones como la de Egipto, India, Sumeria, China. Pero a diferencia de estas otras, es que esta se desarrolló en completo aislamiento. Ahora vamos a analizar, ustedes conocerán la cultura inca, ¿verdad? Pero antes de esta cultura inca existieron 13 anteriores, de las cuales no son muy conocidas, pero sí existieron. Tenemos 13, las cuales son la que ya mencioné, la primera, Caral, Tiahuanaco, Chavín, Paracas, Moche, Pucará, Nazca, Lima, Huari, Lambayeque, Chichapuyas y Chimú. La vestimenta que estamos usando ahí es característico de la cultura moche mochica y ahí pueden apreciar también las líneas de Nazca perteneciente a la cultura preinca Nazca. Ahora pasamos a ver el Imperio Incaico. Sí,
El imperio incaico se dice que fue uno de los más grandes y poderosos, claro, antes de la llegada de los españoles. Estos se caracterizaban por conquistar, como dice la palabra, conquistar, porque ellos más lo que hacían era establecer alianzas con otras civilizaciones, y de esta manera ellos se iban fortaleciendo y a la vez no iban teniendo como muchas rebeliones por tener una mala conquista. Ellos se expandieron por el Ecuador, hasta también abarcaron una zona de Chile y Argentina, pero su centro era el Cusco, por eso que al Cusco lo solían llamar el ombligo del mundo. Y ahora voy a presentarles las danzas famosas del país. Tenemos a las tijeras, que es característico de la parte sierra del Perú. El huayno gualicha también es de la parte sierra del Perú. La marinera es de mi tierra, de la costa, específicamente de Trujillo. Tenemos al festejo, que es característico de los afroperuanos del Perú. Tenemos a guaylas, que también es característico de la sierra. La morenada, que se baila en la parte de Puno, parte sierra del Perú. Los negritos de Arequipa también son de la parte sur del Perú. La contradanza es de la parte sierra liberteña, o sea, de mi región, pero la parte elevada. Y la danza de las amazonas, que es característico de la selva, la que se encuentra por allí, la última. Ahora les voy a presentar las comidas más famosas del país. Sí, como primera tenemos al riquísimo ceviche, que pueden ver de primero allí. Como ya saben, supongo, está hecho a base de pescado crudo, y al resto ya es por añadidura, es característico que sea picante. Tenemos a la papa a la huancaína tostado, su base es un ají naranja que está allí, y el cuy chactado, la causa la limeña. El segundo que ven de este lado es la pachamanca. Esto se cocina debajo de la tierra, por eso el nombre de pachamanca. Se calientan unas rocas y le echan muchísimos condimentos y al final sale buenísimo. Y por último, si aquí lo que comemos en un día así cualquiera es el picapollo, ¿verdad? Entonces, allá sería el pollo a la brasa con su Inca Kola, una tarde normal así. Entonces vamos a pasar a los lugares que podemos visitar en el Perú. De primera tenemos a Machu Picchu, porque si vas a Perú y no conoces Machu Picchu como yo, pues fracasaste. Y sí, lo primero que tienes que hacer es visitar Machu Picchu, ya que es una de las 7 maravillas del mundo. También la laguna la laguna 69 de Huaraz, que está en la parte sierra también. Por lo general hace mucho frío allí. Tenemos Iquitos, la selva hermosa del Perú. Tenemos las islas flotantes de Puno, eso sería parte de la Titicaca. Y tenemos el Arequipa, el volcán Misti en Arequipa, el Valle del Colca, en donde se puede apreciar el majestuoso volar del cóndor. También el oasis de la Huacachina, que se encuentra en la parte de allí. Y por último, la montaña del arco iris, que se encuentra aquí cerca a Machu Picchu. Entonces, ahora una de las otras curiosidades que voy a mostrar es de que este es nuestro patrimonio cultural. Ustedes se podrán preguntar, ¿pero qué es que tiene diferente este caballo a otros, verdad? Bueno, este caballo naturalmente nace caminando con un pie delantero derecho, con la pata trasera derecha, pie delantero izquierdo, pata trasera izquierda también. Entonces los otros caballos caminan con la pata derecha, pata izquierda. Entonces este peculiar caminar del caballo hace que sea muy suave y cómodo para la persona que está montada. Entonces por eso también este caballo tiene mucha elegancia a su andar.
y es muy amigable con los humanos porque tiene que pasar 3 años de proceso para que ellos puedan salir y hacer una presentación artística. Otra peculiaridad del Perú es que tenemos nuestro perro peruano. Y no, este perrito es pelado, no tiene pelos, solo las hembras tienen un poquito por la frente. Y a la llegada de los españoles, ellos cuando llegaron pues lo vieron y se rieron también con ustedes, supongo. Y no les gustó, ellos pensaban que era como algo maligno y como los incas lo trataban, era como su mascota más cercana de compañía. Ellos comenzaron a botarlos, a tratar de desaparecerlos porque ellos pensaban que era maligno. Entonces ahí en esas épocas casi llega a su extinción, pero felizmente lo seguimos teniendo. Y estos perros también se dice que tienen propiedades curativas. Si uno duerme con ellos, al tener una piel tan caliente, te ayuda a curar el reumatismo y el asma. Y entre otras especies tenemos el gallito de las rocas, al cóndor, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanabo. Y por último les voy a contar una historia de que se dice que Perú pagó la suma más alta por rescate. Cuando iban a rescatar al último inca, él le dijo: si me sueltas, yo te voy a llenar el cuarto en el que estoy secuestrado lleno de oro. Entonces ellos lo llenaron el cuarto y no lo soltaron, pero ese no es el caso. El punto es que a partir de esta historia quedó de que cuando alguien está muy agradecido contigo y tú realmente quieres decirle: mira, hermano, te pasaste, fuiste muy bueno conmigo, tú agarras y le dices: hermano, vales un Perú, porque hace referencia a aquella anécdota de que Perú pagó la suma más alta por recompensa. Entonces eso sería todo. Gracias, valen un Perú. Gracias por el aplauso. Todos a que ocupen los asientos de adelante, por favor, para que no se vea tan vacío y adelante sin miedo, para que puedan disfrutar de cada momento ahí más de cerquita con nosotros. Pero un flash al director.